Ricardo Nicolás. Torres Ricardo Nicolás. Presente, profe. Troncoso Lucas Ariel. Presente, Vargas profe. Lanzone. Vega Hugo Presente. Gabriel. Vera Maldonado. Presente, profe. Villafañe Andrada. Villafañe Facundo Nicolás. Presente, profe. Jona Martín Alejandro. De la Fuente Contreras Agustín. De la Fuente. Presente, profe, de la Fuente. Maximiliano Iván. Bien, todas estas personas son los que están inscritos en la Cátedra de Administración de Ingeniería en Sistemas. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. Soy Dávila Cristian, no sé si se me escuchó el presente de la compu, por eso entré desde el celular. Dávila Cristian, sí, acá está. ¿Sí? Bien, Bueno, sí, porque no me parecía que el micrófono estaba activado, por eso no sabía si me lo tomaba o no. está bien. Los que no hayan sido nombrados y pertenezcan a la carrera, ¿sí? Van a escribir en el chat el apellido y nombre completo y la condición. Si pertenecen a la ingeniería, ¿sí? ¿Vamos? Vamos con licenciatura en sistemas. Agresti Sebastián Gabriel. Presente. Alanis Agostina Maribel. Albado Federico Nicolás. Britos Vega Giovanni. Presente. Brizuela Maximiliano Agustín. Carrillo Mandatori Alex. Carrizo Fernando Nicolás. Chacoma Nieto César Alberto Oscar. Chocobar Fernando Nicolás. Presente, profe. Elías Cerrudo Karen Celeste. Ferreira Pablo Ezequiel. Galarza Presente, Pablo profe. Horacio. Ferreira. Sí, profe. Bien. Galarza Pablo Horacio. Gómez Navarro Tadeo. Presente, profe. González Miranda Celina Marisol. González Alex Agustín. Gordillo Facundo Gabriel. Julián Vera Luciano Ángel. Leymon Arian Excel. Presente, profe. Luna Federico, bien Leymon. Luna Federico Gabriel. López Guerrero Liliana. Mercado Cáceres José Gustavo. Mateyus Rodson. Presente, profe. Moreno Valentina, ¿qué hace Mateyus acá? Porque nos rinde los finales directamente. Moreno Valentina Belén. Oliva Ana Lucía. Oliva Julián Nicolás. Presente, Oro profe. Olmedo. Oliva. Presente, profe. Bien. Oro Sí. Olmedo. Sí, presente. Ortiz Gustavo Nicolás. Presente, profe. Paredes Barrio José María. Pérez Marcos Daniel. Peña Matías Joel. Profe, Ramírez Paredes Barrio, Chumbita. presente, profe. No sé si se me habrá escuchado Bien, recién. Paredes Barrio, sí. Pérez Marcos Daniel. Peñas Matías Joel. Ramírez Chumbita Mario Leonel. Reston Quiroga Juan Pablo. Reynoso Ríos Néstor Patricio. Rodríguez Jessica Noemí. Romanasi Juan Nicolás. Tanquía Kevin Axel. Vélez Sadi Deana Micaela. Vera León Miguel Ángel. De la Vega Villaseca Alberto Marcelo. Son todas las personas que están inscritas en administración de la carrera de licenciatura en sistemas de información. De la misma manera que los compañeros de ingeniería en sistemas, si no están en esta planilla, por favor les pido que coloquen su apellido y nombre completo y la condición en el chat, así después yo grabo toda esa información. Algo está pasando por lo que no están en estos listados, ¿sí? O están condicionales o no aparecen en la inscripción. ¿Queda claro? ¿Sí, no es cierto?
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, listo. Comenzamos con la clase. Vamos a compartir. Creo que aquí no vamos a tener inconvenientes con la posibilidad de compartir la pantalla. Díganme si lo están viendo. Sí, se ve, profe. Se Sí, ve se ve. perfecto, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien, listo. Profe, Entonces, disculpe, ahí la están hablando por el chat, que se me fue el internet y son compañeros, por si no tomo la asistencia. bueno, que se registre, después yo voy a ir recolectando toda la información del chat, ¿sí? Bueno, hoy les pedí adelantar la materia porque en un ratito tenemos una reunión por una situación de salud de un estudiante de una de las carreras a las que pertenezco dentro del departamento. Así que vamos a ver la primera parte de administración. En la plataforma tienen habilitado el material, algunos videitos para hacer una actividad práctica, que esa actividad práctica que tiene que ver con la evolución de la administración, los conceptos antiguos y modernos, ¿sí? Cierra la presentación de esa actividad práctica el día 18 de abril. También tengo muchos mensajes. El siguiente, bueno, la Aldi, la queremos un montón a la Aldi. Silencio, por favor. Tengo muchos mensajes de compañeros que me mandan mensajes de forma particular. Les cuento que tengo entre 5 cátedras, son 600 alumnos, es imposible contestar, entonces trato de contestar por este grupo, o por la clase, o por los grupos generales. Para los que están condicionales van a poder mantener la condición de condicional hasta que rindan en mayo, ¿sí? Así que ustedes van a ver si es que van a poder rendir en mayo las materias que deben como para poder continuar en la materia. No pueden hacer el trabajo de campo ni las actividades prácticas de forma individual, es imposible para nosotros corregir tanta cantidad de personas, así que esto va a ser muy difícil permitirles hacer un trabajo individual. Entonces, sigan agrupándose, sigan buscando grupo, el que se quede solo trataremos nosotros ya de acomodarlo en algún grupo que tenga menos cantidad de personas que el máximo que hemos solicitado con la profe Andrea y con la profe Elena Paula. Vamos al concepto principal de administración. ¿Qué es la administración para ustedes? Es un concepto que lo tenemos instalado como actividad en nuestra vida diaria, administramos algo en nuestra vida. ¿Qué les parece a ustedes? Puede ser, Yo creo profe, que sí, puede ser, profe, la forma de gestión de información o recursos varios. Se administran recursos. Es la primera parte que puedo tomar de lo que me comentan, ¿sí? Se administran recursos. Excelente, ¿sí? ¿Qué Profe, más pueden administrar? ¿Qué también piensan ustedes que puede administran ser en su vida que diaria? también puede ser que esté relacionado con el orden y la manera en la que nos organizamos para ejecutar actividades. Exacto, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando, ¿sí? Primero administramos recursos, segundo organizamos ciertas tareas o actividades para cumplir con algo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y qué será el cumplimiento de ese algo? ¿Qué es lo que pretendemos cumplir o lograr? También, profe, podríamos decir que es una manera, es como una visión hacia el futuro, una manera de anticiparse a las cuestiones. Exacto, hay una mirada hacia el futuro, ¿sí? Con un elemento que forma parte del proceso de la administración, nosotros tenemos esa posibilidad de anticiparnos, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es ese elemento del proceso de administración que nos va a permitir anticiparnos de alguna manera y mirar al futuro, ¿sí? Como dice el compañero. ¿Qué más puedo opinar?
Somos 86 personas, incluida. ¿Qué puedo opinar de la administración? Administro mi vida, administro mi día a día, administro la carrera. ¿Qué recursos utilizo para administrar mi día? Profe, sería la forma en la que uno se organiza, ¿no? Exacto, sí. Es la forma de organizarse, ¿sí? El Otro tiempo elemento también del de proceso uno. administrativo, ¿sí? ¿Escucha? Bien. Hay algunos conceptos que se han ido adelantando en las opiniones de cada uno de ustedes y siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de administración lo que estamos buscando es cumplir un objetivo, con una serie de elementos, de recursos y con la aplicación de un proceso, lo que estamos buscando es cumplir un objetivo. Puede ser un objetivo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Entonces, si yo pienso que soy una compañera más de ustedes, ¿sí? Y mi objetivo es recibirme, ¿sí? Ese objetivo, ¿en qué plazo se lograría? ¿A corto, mediano o largo plazo? A largo plazo. Largo plazo. ¿Y el largo plazo de cuántos años? De 5, 6. 5, 6 años, ¿sí? Estamos ahí en el tiempo, diríamos, normal de poder lograr el objetivo que es recibirnos como ingenieros o licenciados en sistemas. Fíjense que cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de lograr un objetivo a corto, mediano o largo plazo, estamos hablando de un recurso. ¿Y qué es el recurso más importante con el que nosotros disponemos y que si no lo administramos, obviamente esos objetivos no se van a lograr y vamos a tener que ver cuáles son los puntos o los elementos que no nos permiten lograr ese objetivo? Y ese recurso es el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de corto, mediano y largo plazo, estamos hablando de tiempo. En cualquier organización, sea de sistema público o privado, ¿sí?, nosotros podemos hablar, ¿sí?, de lograr objetivos a través de un proceso administrativo en el corto, mediano y largo plazo. Eso lo vamos a ampliar en la unidad número 2, ¿sí? Vamos a seguir. ¿Y desde cuándo piensan ustedes que comienza y surge el concepto de administración? Ahí la imagen se les está mostrando, ¿no es cierto? Claro, desde el inicio del hombre. Exacto, sí, desde el origen del hombre, y si yo puedo analizar, que es lo que no habíamos visto en la clase pasada, si puedo analizar esa imagen, fíjense que aquí el hombre administra, ¿sí?, todos los recursos que tiene disponibles, ¿sí?, para cumplir objetivos. ¿Y cuáles serán sus objetivos? ¿Y cuáles eran los objetivos al principio del hombre? Y digamos, Sobrevivir. Sobrevivir. Sobrevivir, ¿sí? Pero si desgloso la palabra sobrevivir, ¿cómo sobrevive una persona? ya es como que se Administrando los dividen recursos que tareas. tiene. Sí, administra, pero fíjense en la imagen, ¿sí? Miren la imagen, ¿sí? Cazando, recolectando fruta, madera, piedra, lo que sea. Creando herramientas. Creando Puede- herramientas. Herramientas. Puede que tengan que ver cómo se organizaban, en que algunos cazaban, otros recolectaban frutas, otros cocinaban la carne y eso. Exacto, ¿sí? Entonces, los objetivos primordiales y principales en el inicio o el origen del hombre, ¿sí?, era la alimentación, la vestimenta o el abrigo, la defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que está trabajando la piedra está generando una herramienta que puede ser para poder alimentarse o para poder defenderse, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo se distribuyen de alguna manera, ¿sí?, las tareas, y obviamente que acá no se sabía que se estaba trabajando y organizando, ¿sí?, la actividad humana a través de un concepto básico como es la administración. El ser humano desde el inicio del hombre, ¿sí?, se agrupa
para poder sobrevivir se agrupa, ¿sí? Y distribuye esas distintas funciones o esas distintas actividades, tareas, para poder sobrevivir como comentaban ustedes, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, cuando nosotros les decimos que no se puede trabajar de manera individual, tiene que ver con esto, ¿sí? Porque estamos trabajando en una cátedra y estamos trabajando los conceptos básicos de administración que tiene que ver con las actividades sociales que desarrollan las personas. Esto que estamos haciendo hoy acá, ¿sí? De alguna manera interrelacionándonos, es una actividad social. ¿Y cuál es el fin de esta actividad social? Es aprender y asimilar ciertos conceptos básicos sobre el origen de la administración en esta primera unidad, ¿sí? ¿Cuáles eran las tareas o las funciones sociales? Alimentación, vestimenta, servicio, el que cocinaba, el que limpiaba, ¿sí? Tenía que ver con el servicio, y la defensa, ¿sí? La protección. En ese momento se protegían ¿de qué? Depredadores. Exacto, ¿sí? Ahí no había otra cosa, ¿sí? Se protegían de los animales, de los grandes animales con grandes dimensiones, ¿sí? Que arrasaban las tribus originarias. Entonces la defensa era sobre eso. Y de ellos También de los mismos factores también. ambientales. Los factores ambientales tienen que ver con, más que con la defensa, con la protección, ¿sí? ¿Estamos? La protección de los factores ambientales en ese momento, ¿sí? Entonces, para poder concluir, ¿sí? Con el primer concepto, tenemos que decir que la administración es una actividad y un trabajo muy antiguo, y que nosotros la llevamos a cabo permanentemente en nuestro accionar diario, aplicamos el proceso administrativo. Vamos a ver qué es el proceso administrativo. Lo estamos aplicando, ¿sí? De manera intuitiva, estamos organizando y distribuyendo nuestros recursos para lograr los objetivos diarios, semanales o anuales, ¿sí? El origen de la administración, como vamos a tener menos tiempo hoy, ¿sí? Esto tiene que ver con el trabajo que ustedes van a hacer, ¿sí? Desde el surgimiento de la administración, cómo ha ido evolucionando, ¿sí? El concepto de administración, y cómo se han ido agregando, ¿sí? Contenidos teóricos según las distintas escuelas de la administración. Eso lo vamos a ver, lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a analizar con el trabajo práctico que vamos a presentar el 18 de abril. Y vamos a seguir. Fíjense lo que están viendo acá. Esto que están viendo ustedes es un mapa conceptual que comprende de alguna manera, ¿sí? Todos los contenidos de la unidad y de la materia en sí. Cuando hablamos de proceso administrativo, estamos hablando, ¿sí? La administración comprende un proceso administrativo que es la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Y qué nos permite aplicar este proceso administrativo en la administración? Hago una pregunta. ¿En dónde se aplica la administración? Es un proceso que se da, ¿en dónde? En una organización. En la organización, ¿sí? Y fíjense que ustedes están viendo acá una pirámide porque el proceso administrativo, esto que les quede claro y anótenlo porque forma parte de las preguntas o de las cuestiones las consignas que ustedes tienen que trabajar en un primer parcial. Comprende a todos los niveles de la organización, ¿sí? Al nivel gerencial, al nivel táctico y al nivel operativo. El proceso se aplica y se da en todos los niveles de la organización. ¿Y qué permite la aplicación del proceso administrativo? Permite, ¿sí?, que quienes dirigen y controlan una organización puedan tomar decisiones. ¿Cuál es el insumo que provee el proceso administrativo? ¿Qué les parece? ¿Qué insumo nosotros necesitamos, ¿sí?, para poder tomar decisiones? Información. Información, ¿sí? Datos en una primera instancia
que si son realmente relevantes se convierten en información, ¿sí? Entonces la información surge de la aplicación del proceso administrativo en todos los niveles de la organización. Permite a los que dirigen los distintos niveles, ¿sí?, a los que cumplen roles de dirección, tomar las decisiones correctas para lograr ese objetivo que nosotros nos proponemos como organización. ¿Quiénes desempeñan, ¿sí?, y aplican este proceso administrativo? Los administradores, ¿sí? Ocupan distintos roles, poseen una ética profesional, ¿sí? En donde en las organizaciones, fíjense, una organización se interpreta como un sistema con distintos subsistemas que conforman esa organización, están compendidas en un entorno, ya vamos a hablar del entorno, de los elementos del entorno, ¿sí? Y el principal objetivo que se pretende con la aplicación del proceso administrativo es lograr o alcanzar la estrategia, ¿sí?, que se planifica, ¿sí?, a nivel de planificación estratégica. Aplicando el proceso administrativo, tomando las decisiones correctas, quienes dirigen la organización, ¿sí?, pretendemos, ¿sí?, lograr una ventaja competitiva, porque nosotros como seres sociales y como organizaciones sociales no estamos solas en un medio, ¿sí? Hay un entorno en donde distintas organizaciones e iguales organizaciones con mismos objetivos componen el entorno de la organización. Entonces siempre estamos pretendiendo lograr el objetivo y lograr ventajas competitivas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. ¿No? Fácil, profe. ¿no es cierto? Todo esto es re fácil, esto ya lo conocen, ya lo saben. El concepto de administración, aquí lo podemos ver, ¿sí? Es el proceso por el cual se pueden lograr ciertos fines y objetivos utilizando eficientemente los recursos en función de los resultados esperados. En algún lugar escriban, ¿sí? Identificar la diferencia entre eficiencia y eficacia. Vayan anotando, después les voy a pedir todas estas cosas, ¿sí? Identificar la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿sí? Tiene que ver con el logro de los objetivos y el uso de los recursos. Ustedes me van a explicar eso, ¿sí? El concepto de administración tiene dos componentes. Su origen viene del latín, ¿sí? Ad, dirección, tendencia, minister, subordinación, obediencia. ¿Qué significa? Cumplimiento de una función bajo el mando de otro. Por eso cuando nosotros hablamos de niveles de organización y quienes son los que dirigen la organización deben cumplir ciertos roles, ¿sí? Donde existen ciertas responsabilidades, ¿sí?, según el nivel que ocupa. Las funciones de la administración, como las habíamos nombrado hace un momento, son 4, ¿sí? Son el proceso específico que compone a la administración, y si lo pensamos como sistema, fíjense, nosotros tenemos una entrada que tiene que ver con todos los recursos con los que cuenta la organización, la aplicación del proceso, ¿sí?, y el logro de los objetivos. Este es un esquema básico de cualquier sistema. Ustedes son un sistema, nosotros somos un sistema, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto hoy, ¿ustedes aplicaron el proceso administrativo hoy cuando abrieron los ojos, ¿sí? ¿Qué recursos utilizaron y qué procesos aplicaron hoy para estar en este momento escuchando la clase de administración? ¿Se entiende? Claro, lo que usted va es que cómo planeamos el día, por así decirlo.
Exacto, cómo se planificó el día, qué recursos se utilizaron, cómo se distribuyó, ¿sí? Esos recursos, cómo se distribuyeron esos recursos, porque el objetivo, si lo tomo como un día y un cumplimiento de objetivo, el objetivo es estar hoy acá. ¿Qué tipo de actividades y qué tipo de recursos se han utilizado? ¿Qué tipo de recursos estamos utilizando? La computadora, el internet. Exacto, sí, luz. la accesibilidad, la computadora, el tiempo, la disponibilidad, el espacio físico, ¿sí? Que estamos utilizando cada uno de nosotros, ¿sí? Y no estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de un sistema de educación presencial con presencialidad remota, ¿sí? Porque ustedes están en su habitación o en el living de su casa, yo estoy en mi escritorio, ¿sí? Estamos relacionados y prácticamente estamos relacionados con los mismos recursos, ¿sí? Para poder lograr el objetivo de estar hoy acá. ¿Se entiende cómo es la aplicación del sistema y el proceso administrativo en las organizaciones? Profe, Sí. Doy por entendido esto, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de planificación. Fíjense que cuando nosotros hablamos de planificación, estamos estableciendo objetivos, ¿sí? Y aquí viene el concepto de mirar al futuro que planteaba algún compañero de ustedes, ¿sí? Cuando planificamos nos anticipamos de alguna manera, ¿sí? Al logro de esos objetivos. Planificamos en base a los recursos que tenemos, ¿sí? Y lo que estamos buscando de alguna manera es lograr esos objetivos. Hay 3 niveles de planificación o 3 tipos de planificación. La planificación estratégica, la planificación táctica y la planificación operativa. La planificación estratégica en una organización tiene que ver con el posicionamiento de la organización en el entorno que la comprende, ¿sí? Cuando hablamos de lograr las estrategias de la organización, estamos planificando estratégicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos logrando y pretendiendo ese posicionamiento competitivo de la organización en el entorno que la rodea. Cuando hablamos de planificación táctica, estamos hablando de los distintos, del segundo nivel en la pirámide organizacional. Esto significa que se traduce esa estrategia, esa planificación estratégica, se traduce en planes y programas a las distintas áreas que componen la organización. Tal es el caso de un área de finanzas, un área de comercialización, un área de investigación y desarrollo, ¿sí? Las interpretaciones de la planificación estratégica se hacen en base al cumplimiento del objetivo del área. Y la planificación operativa es la actividad que se desarrolla, ¿sí? Se planifica operativamente el día a día para el cumplimiento de las metas diarias o semanales. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Puede ser que también sea Sí, una profe. planificación, como decía hace rato usted, puede ser que la planificación también puede ser a corto, mediano y largo plazo. La planificación estratégica se planifica a largo plazo, la planificación táctica planifica a mediano plazo y la planificación operativa planifica a corto plazo, ¿sí? Ya veremos, según el tipo de organización, el tamaño, la dimensión, la cantidad de integrantes de la organización, ustedes lo van a tener que identificar, ¿sí? En los trabajos de campo, vamos a ver ¿cuál es el horizonte del planeamiento? Esto del corto, mediano y largo plazo tiene que ver con el horizonte del planeamiento, pero está supeditado al tipo de organización que analizamos y que pretendemos aplicar la planificación. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Segundo elemento del proceso administrativo, ¿sí? Organizar. Quienes dirigen, organizan y distribuyen, ¿sí? Distribuyen
las tareas y actividades según los niveles de la organización y las áreas que componen a la organización. ¿Qué es lo que coordinamos cuando organizamos? Coordinamos todos los recursos con los que nosotros contamos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que organizar su vida diaria, ¿sí?, van a tener que coordinar y organizar los recursos con los que ustedes cuentan. Si no tienen conectividad, si no tienen datos, tendrán que trasladarse, ¿sí?, a un lugar en donde la conectividad sea gratis, a un área de la universidad que les permita conectarse, ¿sí?, o alguna institución cercana a su domicilio, que les permita conectarse si no tienen los medios para acceder a la conectividad, ¿sí? Por ejemplo, un recurso, ¿sí?, de la vida diaria y que nosotros necesitamos de manera necesariamente para poder cumplir el objetivo de participar en una clase, ¿sí? Más o menos explicando cómo distribuimos y cómo organizamos, ¿sí?, cómo aplicamos la acción de organizar en el proceso administrativo. La organización solamente pretende, ¿sí?, optimizar los recursos para alcanzar los objetivos estratégicos. Fíjense que nosotros estamos hablando del proceso administrativo en el primer nivel de la organización y luego vamos bajando en los distintos niveles y vamos a ver cómo se transforman, ¿sí?, las fases del proceso administrativo en cada uno de los niveles. Dirigir, ¿sí? Muy fácil, ¿sí? Nosotros cuando pretendemos dirigir, estamos tratando de que las personas que forman parte de un equipo de trabajo o un grupo de tareas logren los resultados que se pretenden, ¿sí? La función de dirigir implica comunicar al personal, ¿sí?, de la empresa los objetivos de la organización, motivar a los empleados con ciertas acciones o ciertos posicionamientos de quienes dirigen, proveer de ejemplos para que otros lo sigan, ¿sí? Por ejemplo, la austeridad, el cumplimiento del horario, poder poner a disposición los elementos que sean necesarios para lograr la actividad, forman parte, ¿sí?, de estos ejemplos que quienes dirigen hacen que se tomen para poder lograr los objetivos. Crear condiciones que faciliten a las personas de diferentes formaciones que trabajen conjuntamente. No todos tenemos la misma formación, no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos la misma posibilidad de asimilar, ¿sí?, una pauta, una actividad, un proceso y que se logre. Entonces, quien dirige debe tener la capacidad y el conocimiento de lograr que todo el equipo de trabajo cumpla las metas diarias, semanales, mensuales o anuales en una organización. La última parte del proceso administrativo tiene que ver con el control, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a controlar? Las operaciones que va a hacer. Todo el proceso anteriormente. Objetivo. ¿Qué vamos a controlar? Muy bien, están dentro de lo que es, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estamos controlando? Los procesos y los recursos. Realizamos ya todo el proceso, ¿sí? Estamos en la última parte del proceso administrativo. Y si pienso en los resultados, un sistema, los resultados, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, ¿sí?, en la imagen gráfica de un sistema, la entrada, el proceso y la salida. Lo que controlo es la salida, ¿sí? Los resultados están en la salida. Tengo ciertos recursos, los admito, proceso y logro una salida que tiene que ver con los objetivos, con las metas, con la misión, con la visión de una organización. Entonces, controlo la salida, controlo el cumplimiento de los objetivos. ¿Y cómo voy a controlar? Preguntas de parcial. ¿Cómo controlo? ¿Con estándares, profe? ¿Con algún estándar? Exacto, ¿sí?
necesitamos un elemento que nos permita controlar esa medida de rendimiento del objetivo, ¿sí? Necesitamos un elemento que nos permita comparar, ¿sí?, los resultados en la salida con lo que se planificó al principio, al inicio del proceso administrativo. Si estamos en lo correcto, si logramos fabricar 2.000 pares de zapatillas por semana, ¿sí? Por ejemplo, un objetivo semanal, se cumplió, ¿sí? Se fabricaron las 2.000 pares de zapatillas, se cierra el proceso. ¿Por qué? Porque el control dio un resultado exitoso. Si el control, ¿sí?, y en esa planificación que nosotros tuvimos como objetivo lograr fabricar 2.000 pares de zapatillas no se logra, se procede a retroalimentar el sistema, ¿sí? Tenemos que identificar cuáles son los elementos o los puntos, ¿sí?, las variables que no nos permiten a nosotros llegar a lograr ese resultado de la fabricación de 2.000 pares de zapatillas. Entonces el sistema, ¿sí?, se cierra cuando se cumple el objetivo y no se cierra y se retroalimenta cuando no se logra el objetivo. ¿Se entiende, no? Sí, profesor, se entiende. Se entiende, es muy fácil, es muy sencillo. Esto para ustedes va a ser algo muy sencillo. Por eso yo siempre digo que el primer parcial tiene que ser con 10, no con 5, ni 4, ni 6, ¿sí? Las preguntas que nosotros debemos hacer cuando aplicamos el proceso administrativo, ¿sí? Es el logro de los fines a través de la planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? De la organización, ¿cómo vamos a hacer eso que queremos hacer? Dirigir, que nosotros logremos los objetivos, ¿sí? Lograr que las personas logren los objetivos. Y controlar es cómo se ha realizado. Establecemos esa medida, esa variable que nos permite identificar si los resultados han sido concretados correctamente. Funciones de la administración versus funciones de la organización. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ¿sí? Las funciones de la administración son los elementos del proceso administrativo. Planear, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Esos elementos del proceso administrativo se aplican, anoten esto, se aplican en todos los niveles y en todas las funciones de la organización. ¿Cuáles son las funciones de la organización? Fácil, todas las áreas que componen a una organización. Comercialización, producción, finanzas, compras, ¿sí? Entonces, las funciones de la organización contienen a las funciones de la administración, comprenden a las funciones de la administración. ¿Se entiende? ¿Puedo identificar las distintas funciones? Hay un Luna Federico que entra y sale cada 2 segundos. Un ejemplo, profe, pues. ¿Un ejemplo? El área de comercialización es la función de la organización, ¿sí? Si nosotros tenemos un objetivo a cumplir en el área de comercialización, ¿sí? Por ejemplo, vender 30 computadoras en una empresa que comercializa insumos informáticos, ¿sí?, mensuales. Tenemos que aplicar el proceso administrativo porque tenemos que planificar, tenemos que decir qué queremos hacer. Vender 30 computadoras en 30 días, ¿sí? ¿Estamos? Tenemos que dirigir, lograr que quienes están en el área de comercialización puedan receptar y perceptar a todos aquellos clientes que quieran adquirir un insumo informático, ¿sí? Entonces, planear, organizar, dirigir y controlar contenido en el área comercial. Para cumplir un objetivo, la venta de 30 computadoras, ¿sí?, en una organización que se dedica a la venta de insumos informáticos. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Por mi parte sí, profe. Por mí sí, profe. Bien, sigamos.
Recursos y funciones de la administración. Esto es básico, sencillo, ¿sí? Todos los conocen. Recursos físicos tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? En una organización de servicios, toda la infraestructura que permite, ¿sí?, sostener una actividad en una organización. En una empresa manufacturera, el recurso físico también es la materia prima, ¿sí? Es toda aquella materia, ¿sí?, que se transforma en un producto a través de distintos procesos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por eso esta división en la pantalla, ¿sí? Instalaciones, aquellas que se dedican solamente a ofrecer servicios o a comercializar productos, ¿sí? Y las manufactureras, las que transforman la materia prima y que también requieren de todas las instalaciones para poder lograr, ¿sí?, los resultados del procesamiento de la materia prima. Recursos técnicos, todas las herramientas. Hoy nosotros estamos atravesados por las herramientas informáticas, ¿sí?, por los elementos que nos permiten a nosotros, ¿sí?, lograr procesos productivos más eficaces. Hoy la tecnología ha avanzado demasiado, por eso todo está regulado con herramientas tecnológicas en los distintos procesos productivos. En una organización que se dedica a la distribución de servicios, las redes, las comunicaciones, la tecnología informática, ¿sí?, son fundamentales para lograr los objetivos. Recursos financieros tiene que ver con todo elemento monetario propio y ajeno a la organización, ¿sí? Los capitales iniciales y los que pueden llegar a tomarse, ¿sí?, de las entidades financieras para el desarrollo de las actividades, ¿sí? Entonces, recursos financieros son todas las utilidades, ¿sí?, propias y ajenas. Créditos bancarios, dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Recursos financieros. ¿Vamos? Recursos humanos somos todos nosotros en los distintos niveles dentro de la organización. Nosotros estamos hoy en el último escalón, ¿sí?, de la pirámide organizativa, pero somos recursos humanos. Unos externos y otros internos, ¿sí? Porque yo formo parte del recurso humano de la organización universidad, de la organización departamento, de la organización carrera, licenciatura en sistema, ingeniería en sistema, pero necesitamos un recurso externo que nos permita funcionar. Y el recurso externo, el recurso humano externo, ¿sí?, son todos los estudiantes que componen las distintas cátedras. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Más que fácil, ¿no es cierto? Esto hasta ahora no no está tan tiene... difícil. ¿Cómo? Que Hasta hasta ahora no ahora está no es tan muy difícil. difícil. Bueno, vamos a hablar, esto que van a ver acá cortito, después lo vamos a ampliar, ¿sí? El lunes vamos a ver un ratito más para que puedan hacer el trabajo práctico que tiene que ver con los roles de directivos, ¿sí? Vamos a hablar de los roles directivos según Henry Mintzberg. ¿Quién será Henry Mintzberg? ¿Ustedes lo han escuchado nombrar? Por mi parte no, profe. No, ¿Mm? No. Vive hoy en día Henry Mintzberg, ¿sí? Es uno de los gurúes actuales de la administración moderna. Es uno de los que ha trabajado mucho en la revolución de la gestión empresarial a través de ese concepto contemporáneo muy comentado hoy en día y que se utiliza en la jerga de la administración, ¿sí? El management contemporáneo. ¿Y qué será el management? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? No. ¿No? Anoten, management. ¿Sí? Son todas
las distintas técnicas, ¿sí?, de administración gerencial actuales y contemporáneas que se aplican en las organizaciones contemporáneas, ¿sí? Bueno, ¿y qué decía don Henry Mintzberg de los roles directivos? Que los administradores, ¿sí?, debían cumplir o deben cumplir ciertas funciones, ¿sí? Y miren la frase que tenemos acá como remarcada, ¿sí? Lejos de un trabajo ordenado, enfocado y lineal, el trabajo diario de los gerentes eficientes implicaba un manejo de las situaciones caóticas, ¿sí? Esto es lo que decía don Henry Mintzberg. ¿Qué significa esto? Si ustedes son hoy, lideran un equipo, ¿sí? Y les parece a ustedes que el día a día es una copia del anterior, o surgen algunas cuestiones a resolver en un trabajo en equipo o en el desarrollo de la actividad de un trabajo en equipo. Profe, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Yo en mi caso, le doy mi opinión, mi punto de vista. Yo hoy en día lidero un equipo en la universidad. Sí. Y en este sentido, todos los días es algo nuevo. Todos los días es algo nuevo. Acomodando a las diversas situaciones, digamos, las demandas de la universidad. Exacto. ¿Y por qué será esto así? ¿Qué idea les da a ustedes que todos los días tienen que afrontar nuevas situaciones? Pueden ser caóticas o no, pero permanentemente se afrontan nuevas situaciones, ¿sí? Y principalmente los administradores. Hoy en día, si nosotros hemos atravesado una pandemia, ¿sí?, es una situación para los que administran organizaciones que nunca la vivieron. Entonces tuvieron que readaptarse, ¿sí?, de alguna manera a gestionar la organización online, ¿sí?, con trabajo remoto, porque todo el mundo se fue a su casa y estuvo 2 años encerrado. Entonces se tuvo que hacer una adaptación de la actividad laboral en el 90% de las organizaciones, ¿sí? Entonces ese día a día, ¿sí?, son situaciones diferentes, porque las organizaciones son dinámicas, ¿sí? Las organizaciones son dinámicas. La organización está compuesta por grupos sociales con diferentes orígenes, con diferentes culturas, con diferentes formaciones. Entonces las situaciones son diferentes. Y cuando nosotros hablemos de entorno, ¿sí?, vamos a ver que existen variables que permanentemente están accionando sobre la organización para que esta organización reaccione, ¿sí?, al embate de esa variable. Puede ser el cliente, puede ser el proveedor, ¿sí?, puede ser el sector financiero, puede ser el sector político, ¿sí? Las políticas de los gobiernos de turno hacen que las organizaciones también tengan que tener permanentemente adaptaciones a esos cambios, ¿sí?, a los cambios impositivos, a los cambios laborales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, todas estas cuestiones hacen que el administrador deba estar preparado en el día a día y afrontar diferentes situaciones. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, ¿no es cierto? Clarito, organizaciones dinámicas, permanentemente afrontando situaciones diferentes, ¿sí? ¿Cuál es el origen de ese dinamismo? El entorno de la organización. Anótenlo porque se los voy a preguntar en algún momento. Funciones del administrador. Trabajan con y por medio de personas, ¿sí? Están dentro de grupos sociales. Actúan como canales de comunicación porque transmiten el objetivo de la organización, transmiten las planificaciones, transmiten las pautas de trabajo, transmiten los manuales de funciones, ¿sí? Entonces, actúan como canales de comunicación. Generalmente, el nivel más alto de la organización tiene, ¿sí?, su filtro en la comunicación con el nivel
con el último nivel de la organización, y que son los gerentes, subgerentes, supervisores, ¿sí? Etcétera, etcétera. Según la organización tendrán un nombre diferente. En la universidad tienen otras denominaciones quienes están a cargo, ¿sí? De las distintas áreas. Son responsables de los resultados. Fíjense, la responsabilidad, ¿sí? Es del administrador. ¿Estamos? ¿Sí? La autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no se delega. Anótenlo, ¿sí? El administrador es el responsable de los resultados. Puede delegar autoridad al grupo de trabajo, al equipo de trabajo, pero no la responsabilidad. Hacen tareas de mediación, permanentemente están mediando entre las distintas tensiones en los grupos de trabajo. Pueden ser tensiones en distintos niveles, entonces también tienen que mediar, ¿sí? Piensan de modo conceptual y analítico la formación de quien lidera una organización, la profesionalización. Ustedes van a liderar organizaciones, van a estar formados, van a ser ingenieros, licenciados, ¿sí? Con una formación teórico-práctica que les va a permitir, ¿sí? Analizar de modo conceptual y analítico las distintas posibilidades o soluciones a un problema que se dé. Toman decisiones, ¿sí? Son responsables y toman decisiones en sus distintos lugares de trabajo. ¿Se entiende cuáles son las funciones del administrador? Sí, profe. Perfecto, ¿sí? Bien. El señor Mintzberg, ¿sí? Él comienza a trabajar con estas distintas teorías en el año 50, en 1950. Identifica una serie de roles interpersonales, informativos y decisionales, ¿sí? Son 3 categorías que identifica Henry Mintzberg, ¿sí? En los roles del administrador. El rol interpersonal, ¿sí? Vamos a ver, ya estamos terminando porque ya entro a la otra reunión. Espérenme un segundito, ahí lo paso, ¿sí? Fíjense, los roles interpersonales. ¿Qué tiene que ver con el concepto interpersonal con la mediación que hablé hace un momento? Es quien media, ¿sí? Es quien asume, ¿sí? La posición de portavoz en la organización, ¿sí? Y tiene distintas funciones, como la ceremonial y simbólica. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿sí? El rol interpersonal del directivo interpersonal puede representar, ¿sí? A la organización en alguna actividad, ¿sí? Todos los administradores tienen un rol de líder. Este rol incluye la contratación, capacitación, motivación y disciplina de los empleados, ¿sí? Entonces, el rol interpersonal es uno de los más importantes, ¿sí? Porque se comunica y se relaciona con el medio externo, con lo exterior de la organización, y también de alguna manera regula, ¿sí? Regula las actividades dentro de la organización. ¿Cuáles son las funciones de los roles interpersonales? El directivo como cabeza visible, ¿sí? Es aquella figura visible, ¿sí? Que el equipo de trabajo reconoce, ¿sí? Como líder de ese equipo de trabajo. El directivo como enlace es el que media, es el que interpreta distintas acciones, distintos objetivos, ¿sí? Los roles de información. Reciben información externa o interna, la captan y la transmiten, ¿sí? ¿Qué es lo que transmite como información un líder o un directivo en este rol? ¿Qué les parece? ¿Qué puede transmitir? Información objetivo. Objetivos pueden ser, ¿sí? Y del sector externo de la organización, ¿sí? Recibe información, la capta, ¿sí? Y la transfiere. ¿Qué puede recibir, ¿sí? Una organización del exterior?
debilidades también pueden... Las debilidades son internas, ya vamos a hablar del FODA, ¿sí? Una Roles de oportunidad. información, ¿sí? Es una empresa que se dedica a la comercialización de electrodomésticos, ¿sí? Y recibe información externa. La competencia. De la competencia, puede recibir mercado. información. ¿De qué más? El mercado. El mercado. Del mercado. ¿En qué aspecto del mercado? Las tendencias, ¿sí? Las tendencias, los gustos de los clientes. ¿Por dónde va el gusto del cliente? ¿Por dónde va la necesidad del cliente? ¿Sí? Recibe, capta esa información, ¿sí? Y la analiza al interior de la organización. Entonces, pone en común, ¿sí? Todas estas informaciones, todos estos datos que vienen del exterior, para también hacer un análisis, ¿sí? De la posición, en este caso, de la empresa que comercializa electrodomésticos, si realmente está captando los gustos y las necesidades del cliente. De la competencia, que puede poner a disposición, ¿sí? Un sistema de ofertas, de venta, un sistema de créditos, ¿sí? Entonces toma esa información, la analiza y propone, ¿sí? O hace propuestas relacionadas a esto que está ofreciendo la competencia, ¿sí? La competencia siempre está enfocada al cliente, ¿sí? Entonces, el que está recibiendo información tiene que receptar información tanto de la competencia como del cliente. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Los roles informativos, fíjense, ¿cuáles son las funciones de esa persona que está captando toda la información? Tanto externa como interna, ¿sí? Funciona como monitor, funciona como difusor y funciona como portavoz, ¿sí? ¿Estamos? Son las funciones que cumple, ¿sí? El administrador cuando se ubica en un rol de información. ¿Vamos? ¿A qué se refiere con el directivo como monitor? Busca y recibe información, ¿sí? Y esto le permite conocer ciertos resultados, tanto afuera como adentro de la organización, ¿sí? Está tomando información de todos lados, está monitoreando, ¿sí? El movimiento de la competencia, está monitoreando, ¿sí? Las necesidades o los gustos del cliente, está monitoreando, ¿sí? El acceso al proveedor, o sea, monitorea los cambios de la moneda, monitorea los cambios financieros, las políticas monetarias, ¿sí? Eso significa monitor, directivo como monitor. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Roles decisionales, ¿sí? El señor Mintzberg identificó 4 roles. Tienen que ver con la toma de decisiones. Esto es muy importante, ¿sí? Los roles decisionales. El directivo como empresario, el directivo como componedor de anomalías, el directivo como asignador de recursos, el directivo como negociador. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Lo que está haciendo acá, ¿sí? Tomando decisiones, tanto con la información, por eso les dije que hace un momento que después vamos a trabajar con el FODA, porque el FODA es una herramienta de análisis externo e interno, ¿sí? Lo externo, ¿qué analiza a nivel externo? Las oportunidades y amenazas, ¿sí? De las variables externas. ¿Y qué analiza a nivel interno? Las debilidades y fortalezas de la organización. De ese análisis surge, ¿sí? Información que le permite, ¿sí? A quien asume el rol decisional asumir la función empresarial como empresario.
como componedor de anomalías, ¿sí? Resolviendo situaciones críticas que se dan al interior de la organización, asignando los recursos, factor principal, ¿sí? Fundamental para lograr los objetivos, y como negociador, negocia a nivel externo y negocia a nivel interno. ¿Sí? ¿Vamos? Última presentación, ¿sí? Niveles de la administración. Fíjense, esta es la pirámide de la organización, con sus distintos elementos, ¿sí? Quienes la componen, quienes componen cada uno de los niveles de la organización, y qué funciones se cumple a nivel general en cada uno de los niveles de la dirección. La alta dirección, la gerencia general, ¿sí? O el nivel estratégico también se denomina, está compuesto por los propietarios, asambleas, directorios, presidentes, ¿sí? Son los que toman las decisiones y son los que establecen de alguna manera los planes, objetivos, misión y visión de la organización. El nivel intermedio son todas las distintas gerencias o áreas que componen la organización. Ejecutan las políticas, las estrategias que se formulan a nivel de alta dirección, ¿sí? Las interpretan y las transforman en planes y programas que sean ejecutables en cada una de las áreas. Y el nivel de supervisión, o nivel operativo, que también lo pueden encontrar en la bibliografía, ¿sí? Está compuesta por todos los empleados que componen la organización y quienes supervisan, ¿sí? Esos grupos de trabajo y ejecutan las tareas diarias de la organización. Fácil, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, No, ninguna, profe. Ninguna, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué hora es? 20:12. A las 20 tenía la otra reunión. El lunes a las 5 de la tarde vamos a ver el trabajo práctico de roles del administrador, ¿sí? Vamos a retomar estos conceptos de los roles del administrador y vamos a explicar el trabajo práctico, antes de que la profesora Cabaña trabaje con ustedes en la primera etapa o primer avance del trabajo de campo. Ya tienen una tareita en el aula, ¿sí? Se vence el 18 y más o menos en esa misma fecha se va a vencer también la presentación del segundo trabajo práctico que tiene que ver con roles del administrador. Nada más de mi parte, espero que estén bien, cuídense mucho. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Que estén muy bien. Que esté bien. Cuídense. Chau, 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 hasta luego.